contamos hoy, ante todo, muy buenas tardes para todos. Esto va a ser un conversatorio en base a la gravedad de los hechos institucionales y la persecución que se ha extendido ya hacia los colegas. Yo soy Diego Ontiveros de Argentina. Vamos a contar con la presencia de Marvin Flores Juárez, abogado salvadoreño, y con Pedro José Cruz, también abogado del Salvador. Seguramente nos están viendo de todas partes de Latinoamérica, así que desde ya todos bienvenidos. La verdad que nos ha conmovido fundamentalmente, no porque no estuviéramos acostumbrados a intervenciones telefónicas o a pinchaduras, como le decimos acá en Argentina, en nuestros teléfonos. Ya tenemos que soportar los que representamos a imputados políticos en casos de lo que se ha dado en llamar el lawfare en Latinoamérica. Estamos atentos a eso, pero no solamente estamos atentos a eso, sino que estamos atentos a que muchas veces se entera la prensa de los fallos, de las disposiciones antes que nosotros mismos. Marvin y Pedro ya lo sabemos, ¿no? A veces nos levantamos con la noticia antes de que nos llegue la notificación o siquiera tener un llamado de fiscalía o de juzgado. Y verdaderamente esto está en un contexto generalizado, porque ustedes saben que para el lawfare tiene que existir no solamente la pata judicial, sino también la pata política y la pata mediática. Y en este caso el presidente Bukele, junto con el fiscal general y algunos miembros de la Corte, llevan adelante, y otras personalidades del mundo judicial y político llevan adelante una verdadera campaña de desprestigio y fundamentalmente de denostación del adversario político. El lawfare va a eso, a la proscripción del adversario político. Y en esa lógica y en ese raíz no tiene miramientos porque no solamente es algo ilegal, sino es algo inmoral y falto de ética, ¿no? Entonces no le vamos a exigir a un procedimiento generalizado en la región, como lo estamos sabiendo en Argentina, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en innumerables cantidades de lugares estamos viendo esto cada vez más, ¿cómo les podría decir?, más ayornado. Y bueno, y en este caso vienen por nosotros, por los abogados, ¿no? Y nos intimidan pensando que uno se va a retraer en esas cuestiones. Seguramente funcionará con otro tipo de abogados, no los que estamos en pantalla en este momento. Puedo dar fe que Marvin, que Pedro y diferentes abogados que nos estén escuchando tenemos, no es solamente una cuestión de valentía, es una cuestión de convicciones. Y donde entran las convicciones no entra el dinero, mis estimados. Y cuando uno no tiene precio, no tiene techo. Ni tiene miramientos a la hora de hacer valer el debido proceso. Y hacerlo valer por ante quien sea. Entonces sabemos que lo tendremos que hacer no solamente en los estadios nacionales, sino en los estadios internacionales. Eso lo tenemos muy en claro, que seguramente en muchos casos tendremos que agotar la vía nacional. Pero sin más, le quiero dar lugar a Marvin. Buenas tardes a todos y todas que nos están sintonizando en este momento a través del Facebook Live y las diferentes redes sociales. Un saludo hasta allá Argentina, también nos están viendo en Estados Unidos. Entiendo que también hay otros colegas en Brasil y también aquí en El Salvador. Pues un saludo a todos ellos. Agradecer la solidaridad internacional. Creo que esto, pues en circunstancias oscuras, nos da fortaleza. Más allá de lo que tú decías, sabemos que nuestras únicas herramientas como abogado es buscar y apoyarnos en esos instrumentos internacionales de protección, al final de cuentas, de los derechos humanos de nuestros representados. Y es lo que nos acompaña. Entonces, estos gestos de solidaridad, como con los incidentes que nos ocurrieron recientemente, pues nos dan ese impulso también y esa motivación adicional
que como tú lo decías, son necesarias, especialmente en tiempos, yo le llamo en tiempos oscuros. Pues en ese sentido agradecerles a todos y todas esas muestras de solidaridad directa e indirecta que han tenido precisamente a partir de que se tuvo conocimiento de una situación que yo lo comentaba con los demás colegas del equipo de defensores, que es triste, lamentable, pues estamos ya a puertas del siglo XXI, con algunas prácticas propias de sistemas totalitarios que no deberían realmente de existir. Este debería de ser un espacio donde tuviéramos que decir los logros que hemos tenido, pero lamentablemente no puede ser de otra forma, y pues en eso lo he de decir, a veces desde la academia nosotros tratamos de incentivar precisamente una cultura de respeto a la ley y a la Constitución, pero hay un divorcio entre lo que a veces nosotros expresamos en las aulas universitarias y cuando nos encontramos con este tipo de prácticas. Decirte brevemente un incidente que creo que ya los demás conocen, la realización de un procedimiento en el marco de una investigación siempre tiene regulaciones. Si, por ejemplo, si vas a hacer un registro, un allanamiento, pues debe de haber autorización judicial. En cualquier sistema democrático en donde existe un límite entre el poder judicial y las actuaciones policiales debe de ocurrir, o donde al menos se debe garantizar la tutela de los bienes jurídicos más fundamentales de todos los ciudadanos. Pero ocurre que lo más grave, te lo voy a comentar, llegan personas haciendo una actividad, yo le llamo clandestina en su totalidad. Llegan cubiertos con gorros navarones, precisamente para evitar tener alguna identificación de su rostro o de sus características personales, mediante engaños y mediante violencia ingresan posteriormente a la vivienda y ahí se dirigen directamente preguntando por dónde es que tenía la habitación, porque había múltiples habitaciones, y simulando como si se me estuviese atribuyendo un comportamiento que a todas luces, pues no solo los colegas que me conocen, sino que todos los chicos y chicas que han estado en las distintas aulas universitarias saben que es totalmente falso, y bueno, comienzan a hacer un registro en apariencia diciendo que buscaban algo que era totalmente, yo le llamaría ridículo, y que es un tema de disque buscar información que ellos les habían dicho que tenían. Entonces yo tenía ahí una información en el dispositivo electrónico, carpetas normales, escritos que se presentan a los juzgados, con la particularidad que son algunos casos, yo le llamo de connotación política, y esos son los casos que sustrajeron. No tengo ningún temor de decir que van a encontrar algo ahí en contra mía más que los escritos. Quizás me van a copiar los modelos de los escritos que presento, a lo mejor para aprender a redactar, a lo mejor derechos de autor, ¿verdad? Quizás eso, pero sí es alarmante porque adicional a ello se llevan algunos artículos personales de uno de los miembros de mi grupo familiar que no tiene nada que ver ni con ningún caso, más que con la vida personal. Entonces, en algunos, digamos, en algún sentido, eso no tiene que ver, no tiene ninguna conexión con ningún caso de los que yo trabajo, y pues se sustrae y luego se hace mención algunas personas, especialmente que son representadas en mi labor como abogado estrictamente, y por otros colegas, y de que yo trabajaba. O sea, es un procedimiento de allanamiento. Si hubiese sido legal, no tendría nada que ver mi trabajo como profesional. Y luego, de manera clandestina, pues cuando una de las personas que moraba ahí les pide que se identifiquen, que dejen alguna notificación, simplemente le dicen que ya ha finalizado, dejan, digamos, todo en desorden, y luego igual de manera
clandestina, se van con rumbo desconocido sin saber. Andaban una fotografía de mi persona y de otra persona de mi grupo familiar, lo cual es alarmante. Ante esta situación he acudido a las instituciones precisamente para que se investigue, he denunciado que se investigue esos delitos cometidos en contra de mi persona y de mi familia. He acudido a las instituciones para que se garantice la tutela de los derechos humanos. Lo alarmante de todo esto es que si se hacen estas actividades ilegales, paralegales, prácticas que tienen que ver más con un modus operandi criminal, si se hace en contra de una persona que toda su vida ha dedicado a la academia y al tema del ejercicio profesional, y imagínate tú con un ciudadano común. Es decir, lo grave es que si ya no hay límites, porque nosotros como abogados representamos intereses, pero nosotros no somos los intereses directamente, de decir, los involucrados, ¿verdad? Entonces, nuestra actuación está amparada precisamente a una serie de instrumentos internacionales y la única conclusión válida que yo puedo extraer de todo esto, que es una forma de intimidación, porque llega en un contexto, lo hablamos con el equipo de abogados, de los cuales he tenido apoyo. Quiero decir que no dejo de tener preocupación por todo este tipo de actuaciones, ¿verdad? Y encontrar precisamente que en el desarrollo de una actividad lícita se le quiera distorsionar, satanizar, y bueno, como hay estrategias, digamos, de desgaste, pues precisamente atacarnos a nosotros. En fin, comentarte que ya también he tenido el apoyo y la solidaridad de otros grupos de colegas. Incluso hay una queja que se ha elevado a nivel internacional, y pues pedirles acá a todos los amigos que están pendientes de esta situación, de que nos den su acompañamiento anticipadamente, pues agradecer, porque esperamos que precisamente el sistema interamericano de protección a los derechos humanos funcione y le ponga un alto, pues. Porque si no hay garantías para hacer nuestro trabajo, que eso es lo grave, pues difícilmente vamos a lograr realizar un cometido a favor de nuestros representados si existen este tipo de prácticas. Entonces yo, en honor al tiempo, me quedaré así con esta breve, digamos, descripción, y nuevamente reiterarles mi agradecimiento y gracias también, Diego, por el espacio. No, por favor, Marvin, y no obstante vamos a seguir hablando. Esta es tu primera intervención, el caso ha quedado presentado. Le voy a ceder la palabra a Pedro José Cruz, también miembro de este equipo de profesionales que trabajamos en pos de la verdad, desde la academia y de la verdad jurídica en las cuestiones que nos toca defender. ¿No? Que no significa que tengamos la verdad sobre todo, pero sí tenemos la verdad sobre lo que es trabajar bajo el debido proceso. Como bien decía Marvin, es algo que desde la academia procuramos, y cuando ocurren estas cosas hay que denunciarlas y hay que unirnos, porque, como todos sabemos, no somos muchos del listado de abogados los que nos dedicamos a esto. Y esto tiene un gran componente de ideológico, no ideológico solamente político, sino de entender el ejercicio profesional también como una forma de vida y de ver la sociedad. Así que, Pedro, te cedo la palabra. Muchas gracias, Diego. Un caluroso saludo a todas las personas que nos escuchan o ven a través de esta transmisión, y a quienes también la siguen por medio de Facebook. En realidad, creo que es importante para la audiencia que contextualicemos un poco en qué tipo de circunstancias se dan estos hechos intimidatorios, de este allanamiento ilegal en la residencia del colega Marvin. Veamos, nosotros somos un grupo de abogados que hemos coincidido en las defensas penales de los casos últimamente más emblemáticos del país y que se identifican con el lawfare o la guerra judicial, o casos de persecución política
en contra de exfuncionarios del gobierno del FMLN, principalmente. Todos sabemos que dice el refrán que del árbol caído todos quieren hacer leña, ¿no? Y cuando se da paso al cambio de gobierno, empieza una política sistemática de desacreditación, de ataque, de señalamientos, muchas veces infundados en contra de exfuncionarios, y que se considera quizás un objetivo político el atacar aún más y buscar el aniquilamiento de ciertas expresiones políticas de la sociedad, en este caso de la izquierda salvadoreña. En ese marco se dan una serie de casos en los que se involucra a exfuncionarios y de los cuales hemos podido ir advirtiendo arbitrariedades, ilegalidades, falsedades, una serie de exageraciones e incluso el cometimiento de graves faltas a la ética de la investigación penal y señalamientos, diríamos, ad hoc, o señalamientos de alguna manera dedicados, con dedicatoria para ciertas personas. Y hay un doble rasero de aplicación, porque los hechos a veces similares no son delitos cuando se trata de otras personas, y sí lo son cuando se trata de quienes nosotros estamos defendiendo. Entonces, los abogados hemos tenido que plantear diversos recursos, argumentaciones, señalar o buscar la jurisprudencia, la doctrina y toda aquella actividad legal que nos ampara y nos ayuda a ir esclareciendo los casos. De esa manera hemos ido haciendo señalamientos fuertes, señalamientos vigorosos y señalamientos importantes ante todas estas fallas cometidas principalmente por la Fiscalía y algunas veces también acompañada del órgano judicial. Eso ha molestado, porque además hemos tenido la oportunidad, aunque siempre con limitaciones, pero de exponer estos argumentos de forma pública. Y cuando se señalan las ilegalidades y se señalan los abusos, hay una reacción por parte del que los está perpetrando. Y algunos de los acá que nos escuchan, que son abogados o activistas de derechos humanos y que representan también a otras personas en todo el continente, saben que uno se expone a una labor de desacreditación, de señalamiento infundado, de mentiras, de injurias, pero digamos que hasta ahí lo habíamos venido soportando y sabiendo que, aunque es incorrecto, pero era parte del asunto. Pero ahora se están metiendo también con los abogados y están empezando una serie de atropellos ilícitos, invadiendo casas, amedrentando familiares, amenazando prácticamente el ejercicio de la profesión, como que si las personas que representamos no tuvieran derecho a una defensa. Entonces, como ven que las defensas se están realizando en el marco de la ley con bastante agresividad, con bastante legitimidad y con suficiente argumentación, entonces la emprenden contra los abogados, en un intento de desmoralizarnos y de dejar sin defensa a las personas que representamos. Entonces hay diversos niveles de victimización acá. De manera directa, el colega que fue allanado en su casa sin ninguna orden judicial de por medio, pero también a su familia que obviamente se asustó con esta intervención de las personas armadas dentro de la casa. Y de manera terciaria también las personas a quienes representamos, porque se les está afectando el que sus abogados puedan trabajar libremente y puedan laborar en un ambiente de paz que les permita llevar adelante las estrategias. Tenemos algunas situaciones especiales alrededor de esta intervención ilícita o este abuso cometido en contra de uno de los miembros de nuestro equipo. Y es que se ha dado en el último año una intervención arbitraria y desmedida por parte del Poder Ejecutivo en los asuntos de investigación penal y judiciales.
al grado que las personas que son señaladas desde la más alta esfera del Poder Ejecutivo son las que seguidamente aparecen procesadas o involucradas en hechos penales. Como que si la Fiscalía respondiera a órdenes o se adaptara a la agenda política del órgano ejecutivo. Me refiero al presidente de la República. Entonces, en ese contexto, a nosotros nos toca luchar no solo contra las arbitrariedades que se cometen en el ámbito judicial, en el proceso, en los trámites, todo ese tipo de anomalías que se detectan, sino también a la presión política que se ejerce desde el órgano ejecutivo para que los casos caminen de acuerdo a su conveniencia de agenda. Algo completamente inaceptable. Y hoy, para terminar, empiezan a atacar a los abogados que estamos desenmascarando ese tipo de complots. En los días previos a la intervención en contra del colega, se habían presentado importantes escritos al Juzgado Séptimo de Instrucción, en el que estábamos reclamando y señalando abusos que se cometían en contra de la ex primera dama de la República, para citar uno de los casos. También habíamos señalado importantes abusos y anomalías en el caso de el expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Por otra parte, también se habían señalado importantes ilegalidades en el caso de dos exministros de Estado, exministros de Seguridad y de Gobernación. Entonces, ante este cúmulo de peticiones y este cúmulo de peticiones que estábamos realizando, viene la intervención. No es casualidad que se esté dando una intervención de este tipo justo en ese momento. Y también se da justo cuando corría un plazo para un juez y para el fiscal para que contestaran los abusos de violación de derechos humanos en contra de la ex primera dama. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el equivalente al Ombudsman o el Ombudswoman, había tomado nota de los abusos de este caso y le había dado 5 días al juez de la causa, a magistrado de cámara y al fiscal general para que, vía este emplazamiento, contestaran sobre todas las violaciones de derechos que se les han señalado. Ni habían transcurrido los 5 días cuando estaba siendo allanada la casa del compañero. Entonces, no es casualidad que se estén dando estos hechos dentro de este contexto, como bien lo describía Marvin, dentro de esta oscuridad que estamos viviendo en El Salvador en el trámite de los casos judiciales. Claro, la intención parece bastante evidente: amedrentar, provocar renuncias de abogados, provocar una merma o una pasividad ante tanta arbitrariedad. Pero lo que hay que aclarar es que no lo lograron. Al contrario, creo que este tipo de abusos y de actos nos da la certeza que vamos por el camino correcto y que si estamos incomodando al que abusa es porque lo estamos haciendo bien. Porque mal estaríamos si el abusador, si el violador de derechos humanos, si el que crea casos de manera arbitraria e injusta estuviera tranquilo con la labor que nosotros desarrollamos. Pero no lo están. Están viendo que los casos eventualmente los pueden perder. Y como suele suceder en otras latitudes también, y algunos de los acá que nos escuchan también han intervenido en casos en otros países, saben que manipulan testigos, amenazan testigos para que cambien versiones, se inventan supuestas pruebas, exageran hechos, dan interpretaciones completamente sesgadas, diferentes de lo que ha ocurrido. Buscan el sensacionalismo mediático, inflando cantidades, diciendo mentiras. Y cuando eso se les va cayendo, porque se les van haciendo los señalamientos respectivos, buscan mantener a toda costa una opinión pública favorable a sus intereses a través de este tipo de ataques. Entonces, sí creo que la situación ha entrado a un momento de especial gravedad, pero para ello es que debemos estar haciendo las denuncias, debemos estar más unidos que nunca
y sabiendo que este problema que hoy ocurre en El Salvador, también mañana va a ocurrir en otra parte. Y allí es donde adquiere mucha importancia eventos como este, que no solo sirven como una plataforma de denuncia de la arbitrariedad y que se conozca lo que estamos viviendo en El Salvador, sino que también es una muestra de solidaridad con nuestro colega Marvin, con el equipo de abogados y con las personas a las que nosotros defendemos, que como mencionaba también, de manera indirecta, son perjudicados adicionalmente de lo que ya lo fueron por las acusaciones injustas que han recibido. Entonces, eso es lo que yo quería plantear, el contexto en que se dieron las cosas, reiterar la solidaridad, los agradecimientos para todos ustedes y reiterar también que estamos y seguimos en la lucha para que se haga justicia en todos estos casos. Bueno, gracias Pedro, independientemente que vamos a seguir. Quería hacer algunas referencias con respecto al presidente Bukele. Hay conectados varios consultores políticos también, como Diego Paul Sagumbide en este momento. Muchas gracias, Diego, por estar. Natalia y Astrid, que estaba también por ahí. Quiero hacer algunas salvedades porque esto no es casualidad y me imagino que todos coincidiremos en que los victimarios, en el caso del lawfare, están profundamente enraizados con ciertos patrones. No patrones de conducta, que sí los tienen, sino patrones en cuanto a jefaturas, digo, ¿no? Entonces es evidente que Estados Unidos es uno de los patrones de Bukele, no por alivianar el discurso, sino por la vanidad y el hedonismo que le produce al propio Bukele saberse amparado, y se jacta de eso profundamente. Otro es el neoliberalismo, el modelo económico que viene atrás de esto, porque de hecho esto es una invención del capitalismo, este tipo de persecución política, y en presidentes neoliberales que pueden haber llegado desde espacios progresistas, como es el caso de Bukele, y el día que llegan se han transformado en verdaderos actores de su propia farsa. La característica principal de Bukele, que todos la conocemos y que le ha dado popularidad, es esa cuestión de presidente 3.0, ¿no? que gobierna por Twitter, cuya vanidad supera inclusive la reserva que tiene que tener un presidente en sus actos protocolares. Él es transversal a todo, hace sus vivos, cuenta detalles innecesarios, tendenciosos, pero fundamentalmente lo que nos damos cuenta es que ese hedonismo o ese exceso de protagonismo dejan en evidencia algo que es muy difícil detectar en otros presidentes o en otros componentes dirigenciales o victimarios que llevan adelante el lawfare, que él ha dejado, a diferencia de otros presidentes, ha dejado la huella de su escarnio y la huella en esos mismos Twitter o en esas mismas conferencias de prensa, y es la prueba exacta de que no hace falta tener un uniforme militar ni ser un anciano para transformar su presidencia en tiempos dictatoriales, ¿no? Muchas de sus decisiones tienen esas características, y él, más allá de su campera y de su outfit, como dicen los jóvenes, de su forma de vestirse, anida lo peor de la política y lo peor de las dirigencias. Pareciera un hombre que del siglo pasado, esos dictadores circunspectos, esos dictadores feroces que con una sonrisa manejaban campos de concentración. Sin que esto ocurra en este momento, de esa manera, ustedes saben que las dictaduras se van ayornando y van buscando, y el poder de Estados Unidos es inconmensurable en cuanto a estrategias y en cuanto a formas de penetración. La figura de los imputados colaboradores, que bien marcaban los colegas, está extractada del sistema anglosajón. Digo, el delator premiado es algo que está metido con forceps en nuestras legislaciones.
vulnera cualquier cuestión, porque no estamos hablando de testigos arrepentidos, estamos hablando de delincuentes que asumen su delincuencia y que hoy por hoy, dentro de los expedientes que nosotros manejamos, el primer delincuente que nosotros tenemos metido en la comisión de los hechos típicos es ese propio delator premiado, que reconoce su actividad criminal, pero en ese reconocerlo abraza a quien le señalan que tienen que abrazar, de manera falsa. Lo hemos visto en el Lavallato, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Ecuador, lo vemos y lo veremos seguramente más avanzado en El Salvador. En la sala también está Sigfrido Reyes, que después le damos una de las víctimas de lawfare directas, más víctimas inclusive obviamente que los propios profesionales, como en el caso de Pedro, que lo representan de manera directa en El Salvador. Y quisiera tener como ejemplo, para que los que no son del derecho lo puedan ver desde su expertise profesional, me gustaría que vean, voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar 3 tweets que Bukele ha hecho en julio del año pasado, que forman parte de denuncias que Pedro y yo he colaborado en alguna parte, mínima parte de ello, hemos hecho a nivel internacional y se estarán ventilando en los próximos días. Les vamos a demostrar cómo no hay límite para la obscenidad del poder. Vamos a ver. ¿Se ve bien ahí en pantalla? ¿Se ve aquí bien? Lo voy a leer. Este es un hilo, bien, fechado el 25 de julio del 19. La cúpula del FMLN presiona al Pleno de la Corte Suprema para no enviar a juicio por enriquecimiento ilícito a Sigfrido Reyes, a pesar que el reporte de probidad da claros indicios del mismo. Por ahora tiene 7 votos, le falta 1 para que su caso quede impune. Sigue el hilo. Por eso han pasado semanas y semanas y el punto no pasa al Pleno de la Corte, porque falta el voto 8, con el que lograrían la impunidad de Sigfrido Reyes. Verdaderamente, esto es aquí y en cualquier lugar del mundo una clara intromisión, y verdaderamente una clara intromisión hasta en los propios despachos de la Corte. No solamente que es una amenaza encubierta a la Corte, sino, y obviamente es un ataque a Sigfrido Reyes, sino que aparte cuenta con información precisa de lo que estaba ocurriendo en el voto minuto a minuto, ¿no? Como pareciera el rating de la televisión esto, ¿no? Estaba haciéndole seguimiento y mientras tanto lo estaba tuiteando. Y el último tuit, siguiendo ese hilo, habla de, que me olvidé de pasarlo recién, habla de que van a dar los nombres de los miembros de la Corte que no voten en consecuencia con él. Así que sobre esto, Pedro, me gustaría pasarte la palabra para que nos puedas expresar algo en cuanto a la contemporaneidad de ese tuit y de lo que después ocurrió. Sí, correcto. En realidad, de lo que se trató fue de una presión a través de la red social para manipular una decisión de la Corte Suprema y una especie de amenaza con muerte social para quienes dentro de la Corte emitieran una votación en contra de la que pedía el órgano ejecutivo, la que pedía el presidente. Y un tipo de presión que se da en los casos donde se señala sin ningún tipo de restricción a personas o a eventos ocurridos en los últimos 10 años totalmente distorsionados de la realidad, completamente alejados de cualquier ilegalidad, alejados de cualquier arbitrariedad, pero a fuerza de publicidad se hacen ver como hechos
delito. Y es que en el lawfare se tiene esa característica de que antes que los casos se judicialicen, se hace una campaña mediática o a través de las redes en contra de las personas que están siendo involucradas. Así ha ocurrido en el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Así también ocurrió en el caso de la ex primera dama, Wanda Pignato, que dicho sea de paso está conectada a esta transmisión también, y podemos ver que está siguiendo este tema con interés. Un saludo para ellos y también un saludo solidario para la ex primera dama y el expresidente de la Asamblea, que son parte de esta persecución del lawfare y que pasa por esta filtración selectiva de datos a los medios o por presiones a través de las redes que van creando en la opinión pública una falsa realidad o una falsa apreciación de los hechos. Y de alguna manera se va generando una presión también al órgano judicial, porque luego a los jueces les cuesta ir en contra de la opinión pública, que ya viene mancillada, ya viene erosionada por todo este tipo de declaraciones, de tweets o de notas periodísticas tendenciosas que se venden a manera de reportaje, de noticias, incluso algunas hasta le llaman investigación periodística, pero que no tiene el rigor de ninguna investigación formal, ni se le parece a una investigación de índole penal. Entonces, vemos nosotros cómo hay que enfrentarse a este tipo de situaciones, a este tipo de presiones a través de los medios, a través de las plataformas digitales que existen y que ciertamente inciden en que los jueces a veces tengan temor de que si proceden conforme a la ley van a ser recriminados en las vías sociales o en las noticias como jueces complacientes o corruptos, cuando ello no es así. Lo que nos vuelve todavía un problema mayor el ejercicio de la defensa. Aún bajo esas circunstancias estamos dando pasos importantes en la defensa de todas estas personas. Y creo que por ahí viene la necesidad que ellos tienen hoy de presionar a los abogados, de presionar a los bufetes, de amenazar al personal técnico que está apoyando estos casos y que está aportando los elementos legales, probatorios, jurisprudenciales, de doctrina, en los que hemos logrado basar posturas de defensa bastante sólidas. Muchos de los que estamos en estos equipos de trabajo de abogados somos también profesores universitarios, tenemos una formación académica que data de muchos años, es decir, conocemos de alguna manera el campo que estamos trabajando. Y eso obviamente ha ocasionado que las acusaciones no puedan transitar sin ningún tipo de obstáculo en el camino que han trazado y van encontrando verdadera oposición en la defensa. Y por ahí han inventado entonces esta nueva modalidad del lawfare que había estado reservada antes, pero hoy se ha ampliado a perseguir también a los abogados. No resisten que haya una buena defensa, no resisten que académicos se dediquen a la defensa de estas personas, porque saben que ahí tienen las de perder, porque ellos han montado espectáculos burdos de casos penales, mas no han podido montar un juicio, no han podido montar procesos verdaderamente con pruebas, sino que todo es con base a rumores, a sensacionalismos, a responder a una agenda política para el gobernante de turno, pues. Gracias, Pedro. Marvin, te cedo la palabra para que nos des una mirada también sobre el lawfare y sobre la particular forma del presidente de la Nación también de comunicar sus actos y sugerencias, entre comillas, ¿no? Sí, bueno, hacer extensivo también el saludo a todos los que nos están viendo y también a algunos de nuestros representados, entre ellos la doctora Wanda Pignato. Quizás abonar una situación, uno de los grandes obstáculos que la labor como defensores ejercemos en
sistemas judiciales como el sistema salvadoreño, precisamente este tema de los juicios mediáticos, juicios paralelos, que responden realmente a una estructura, a una planificación que trasciende lo meramente técnico-jurídico. A veces la discusión acá no es, ojo, que nosotros como abogados, ya lo mencionaba el colega Pedro, en nuestra labor de defensores, alzamos la voz exigiendo mínimamente pruebas, si es que se va a hablar de una acusación, exigiendo mínimamente la concurrencia de algunos aspectos normativos de las conductas que se están atribuyendo. Pero eso brilla por su ausencia. Y lo que se busca con los juicios paralelos, precisamente en este esquema del lawfare, es que para suplir la ausencia de medios de prueba, se recurre precisamente a tácticas comunicacionales que tienden a hacer en los medios de comunicación y ante la opinión pública lo que no se hace en el proceso. Ese es el tema. ¿Por qué razón? Porque como no existen precisamente elementos técnicos para sostener esas imputaciones, entonces se recurre al desgaste, digamos, mediático, y se recurre precisamente a llamar a la población a mandar mensajes, yo le llamo mensajes cargados de morbo, ¿sí? Porque todos los ciudadanos, precisamente en esta clase de juicio, cuando se le da un acompañamiento publicitario y se sataniza a una persona solo sobre la base de especulación. Esa es una estrategia. ¿Por qué razón? Porque luego a partir de ahí se le neutraliza como ciudadano, se le neutraliza eventualmente la carrera política en este caso, y se neutraliza la posibilidad real que tenga él un acompañamiento que nosotros digamos de apoyo de otras organizaciones civiles que alzan la voz ante este tipo de situaciones. Entonces eso se torna enormemente preocupante, pues. Recordemos que independientemente, y yo aquí voy a citar una frase que un profesor de todos nosotros, el profesor Ferraioli, nos dice: la incidencia que tienen los medios de comunicación y las presiones de los ciudadanos torna nugatorio aquel principio, que el Poder Judicial realmente debe ser totalmente independiente y ajeno a cualquier decisión, digamos, de intromisión de otros órganos, en este caso otros órganos del Estado. Entonces, esta actividad, cuando se confluye dentro de una planificación para aniquilar con distintos mecanismos, hasta institucionales, a una persona, precisamente descontextualiza la labor que como abogado podemos hacer, torna prácticamente a una persona condenada con el solo hecho de que se le mencione. Todos sabemos los efectos nocivos que tiene un proceso penal. Entonces nosotros vemos que precisamente esta estrategia recobra mayor intensidad. Precisamente hay una insistencia en la prensa, luego se manda como un mensaje de que X persona es corrupto, y luego cuando ya se realiza, se materializa en una acusación, es como: ya ven, nosotros les habíamos advertido. Eso es como aquella autoprofecía criminal: yo profetizo que aquel es criminal, lo repito tanto que la gente se lo termina creyendo. Pero no es que sea criminal, sino que es que esos juicios paralelos y esa presión, especialmente porque quienes tienen los medios de comunicación son los que tienen el control y tienen los intereses en esta clase de procesos. Entonces, estos espacios de denuncia pública precisamente ante esas actuaciones nos sirven a nosotros no solo para exigir, como se podría hacer con cualquier ciudadano, que independientemente de la persona que sea, tiene derechos y el Estado no los puede desconocer. No los puede conocer y no puede ir precisamente más allá de esas intervenciones. Y que eso no va a parar la labor tampoco como abogados que nosotros estamos haciendo, realizando esa denuncia, haciendo todas las peticiones conforme al marco legal nos lo permiten, y sabemos que un día, precisamente, poco a poco todos acá, incluso de los que estamos presentes, vamos a construir un sistema de justicia distinto a todo el que nosotros tenemos en este momento. O sea, eso sería mi opinión.
Gracias, Marvin. Sí, ustedes saben que en la Argentina y de la mano del gobierno de Alberto Fernández y todo un equipo de trabajo que está unando criterios y un grupo de especialistas que están también colaborando en esto, se está trabajando en una profunda reforma del sistema judicial, ¿no? Y de una mayor transparencia que obviamente está siendo muy resistida por la oposición macrista, que verdaderamente se valió y fue uno de los grandes artífices del lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner y todo un equipo de funcionarios en la Argentina, con la salvedad que los jueces procuraban dejar a muchos empresarios y amigos fuera del proceso, ¿no? De manera, con la misma forma tendenciosa que incorporaban inocentes, dejaban de lado eventuales culpables, ¿no? Como si el cohecho o la corrupción en nuestras democracias solamente pasara por la clase política. Digo, esto va al debilitamiento de nuestras democracias. Pero querría aprovechar que tenemos a Sigfrido Reyes aquí en la sala para cederle unos minutos la palabra. Y lo mismo si existe alguno de las otras personas imputadas y que generaron también la amenaza contra Marvin. Si quiere tomar después la palabra, Pedro o Marvin me avisan. Y después de esto vamos a pasar un video de Bukele para seguir contextualizando el tema. Sigfrido, la palabra, por favor. Bienvenido. Muchas gracias, Diego. Un saludo para todos los presentes y en particular mi solidaridad con los abogados que en circunstancias muy complejas tienen la valentía, tienen el talento y tienen ese compromiso de defender a personas que son perseguidas de manera injusta y arbitraria por razones eminentemente políticas, donde no existe ninguna motivación basada en la ley, ni en la realidad, ni en los hechos, sino más bien un objetivo de castigar a opositores políticos, a críticos políticos, a personas molestas y que quieren sacar de la escena política porque los ven como competidores, porque los ven como rivales, o también para mandar un mensaje de que al poder no se le puede oponer, no se le puede criticar. Y peor aún, a aquellos que hemos encabezado cambios sustantivos en la vida social, económica, política del país, cambios que en su momento han transformado la realidad en favor de las mayorías, y entonces viene un revanchismo, viene una persecución para que quede el ejemplo de que eso no se va a permitir jamás. Pues me solidarizo de manera particular con el licenciado Marvin Flores, con Pedro Cruz, con todo el equipo de trabajo, de profesionales que de manera muy valiente han asumido la defensa de estos casos que evidentemente califican ante los ojos de propios y de extraños con un sentido racional de la justicia como persecución política. Saludo también a Wanda Piñato, con todo mi cariño, con todo mi afecto. La tortura a la que ella es sometida ya por varios años es algo evidentemente inhumano, algo que se convierte en una pena degradante, cruel, prohibida por nuestra Constitución y prohibida por los instrumentos internacionales de derechos humanos. En El Salvador lo que estamos viviendo es un proceso acelerado de deterioro, de descomposición del Estado de Derecho, de descomposición y anulación de las garantías y derechos fundamentales establecidos tanto en la Constitución de la República como en distintos tratados y convenios internacionales de los cuales El Salvador es Estado ratificante. Es una persecución que la encabeza directa y abiertamente
el presidente de la República, Nayib Bukele, que ha sometido en la práctica a los principales operadores del sistema judicial a su capricho y a su voluntad, comenzando con la misma Corte Suprema de Justicia, que tú ya, Diego, viste ahí algunas evidencias públicas de cómo bajo la presión de la presidencia una Corte Suprema de Justicia tuerce y termina falsificando una investigación que ella misma había hecho, donde se establecía una conclusión lapidaria, en este caso sobre mi persona, de que nunca tuve ninguna acción, actividad que pudiera indicar algún tipo de ilegalidad, particularmente en materia de enriquecimiento ilícito, pero con la presión de Bukele, la misma Corte termina diciendo que donde estaba blanco tiene que estar negro, y donde decía que no, debe haber un sí. Algo insólito. Yo creo que eso da para ustedes, expertos en el derecho, de materia para escribir incluso libros y para ilustrar a sus estudiantes en las aulas universitarias de cómo una máxima autoridad judicial se somete al capricho y a la extorsión pública del presidente del Ejecutivo. Y evidentemente en esto el papel que juega el fiscal general de la República, un personaje que proviene de la extrema derecha, un personaje absolutamente sometido hoy en día a las órdenes del presidente de la República y que prácticamente ha convertido la Fiscalía en un laboratorio para fabricar casos contra aquellos que de una manera u otra le son molestos al régimen de Bukele. Incluso se han atrevido a meter las manos en la Corte de Cuentas de la República para manipular y falsificar auditorías que estaban ya totalmente cerradas y que evidenciaban un buen manejo de fondos públicos. Y esto, como se ha señalado por Diego, se hace de manera abierta, se hace de manera impune, se hace de manera desvergonzada, utilizando tanto las redes sociales, los medios de comunicación y ejércitos enteros de troles, de bots, que reproducen y amplifican de forma masiva e instantánea y permanente todas las patrañas y todas las mentiras que emanan desde el fiscal, desde el presidente de la República. El fiscal lamentablemente juega un papel absolutamente subordinado a Bukele, tanto es así que estamos viendo desde el inicio de su presidencia delitos manifiestos, quebrantamiento de la Constitución, actos gravísimos de corrupción, particularmente en el manejo de la actual pandemia del COVID-19. Y el fiscal se hace la vista gorda, se hace de los ojos cerrados, no procesa, a pesar de las enormes evidencias que hay en estos casos de corrupción, a los señalados. Al contrario, se enfoca en armar casos contra los opositores a Bukele. Y no basta con eso, también cuando proceden lo hacen con un despliegue mediático para generar, como se ha dicho por parte de Marvin y de Pedro, un escarnio público, una exhibición de las personas que capturan con fotografías, con videos, en algunos casos hasta mostrando sus prendas personales, los zapatos que usaban, la camisa que se ponían, las bebidas que bebían, una cosa verdaderamente circense, buscando, como decía el licenciado Marvin Flores, el morbo, generar un morbo, generar una historia mediática que va generando una presión sobre los operadores de justicia, sobre los jueces, para que a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de la inocencia, a pesar de la ausencia de pruebas, a pesar de la no existencia del delito mismo, terminen condenando a los acusados, porque previamente ya hubo una condena mediática. Es así pues como se han inventado casos inexistentes, delitos que solo existen en sus cabezas retorcidas, delitos que los fabrican en los laboratorios de la Fiscalía General de la República, se falsifican documentos, se preparan testigos criteriados o delatores premiados, como tú lo llamas, Pedro, se fabrican pruebas, se manipulan documentos, etc. Luego, el otro elemento que estamos viviendo es la persecución ya no solamente
al objetivo central, al político como tal, hombre o mujer, sino a su familia, para que la tortura se extienda al ámbito de la familia. Eso lo hemos visto también, tú sabes muy bien, Diego, en la Argentina, cómo contra Cristina Fernández también se fueron contra sus hijos, cómo lo han hecho también en el caso de Brasil, ahora lo dicen en el caso de Bolivia, de cómo, además del objetivo principal, pasan a la familia, para que la tortura, para que el castigo sea aún más cruel, que el sufrimiento sea aún más profundo. Y además recurren a algunos elementos de la ley de manera abusiva para privar a los perseguidos de los mecanismos para poder defenderse. Les confiscan sus bienes, les congelan sus ahorros, sus cuentas, a fin de dejarlos sin medios de vida y, peor aún, sin medios para poder defenderse. Creo que todo esto busca consolidar una estrategia que se inició con ataques en medios de comunicación, con historias inventadas, con actos de calumnia, de difamación, de injuria, que luego se judicializan. En el caso particular mío, creo que estamos haciendo uso de todos los recursos que nos da la ley, que nos da la Constitución, que nos dan los instrumentos internacionales que ha firmado la comunidad internacional para proteger a los perseguidos políticos y para proteger nuestros derechos. Quiero comentarles aquí a los asistentes a esta conferencia que la semana pasada le hemos propinado una enorme derrota a Nayib Bukele y al fiscal general Raúl Melara, cuando la Interpol les ha dicho claramente que en el caso mío particular no les aceptan su demanda de emitir una difusión roja, una orden de captura internacional, porque sus pretensiones carecen de los más elementales elementos de rigor técnico, de una justificación válida para esa persecución. En otras palabras, les han dicho, señores, nosotros no vamos a meternos en ese juego circense, en esa persecución política, no somos instrumentos de regímenes violatorios de derechos humanos para sumarnos a esa persecución. Así que finalmente yo hago un llamado a los abogados que tienen esa valentía, ese coraje y por supuesto también ese conocimiento profundo de los recursos del derecho nacional e internacional que han asumido estos casos, que tienen ese compromiso con los derechos humanos, independientemente de la ideología de sus defendidos, y que pues nos sumemos todos a denunciar esta persecución que ya se extiende ahora a los defensores de los perseguidos, para buscar una intimidación, para buscar por esa forma mafiosa de que se retiren de los casos y que dejen de defender a los perseguidos. Y a los organismos internacionales y nacionales de defensa de los derechos humanos, pues también un llamado para que tomen acciones urgentes. Yo le exijo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador que se pronuncie, que actúe. Le exijo a la Sala de lo Constitucional que proceda con el habeas corpus que ha planteado el licenciado Marvin Flores. Le exijo también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tome cartas en el asunto. Igualmente al Sistema de Naciones Unidas para la Protección de Derechos Humanos, a los relatores especiales en esa materia, y también a aquellas entidades no gubernamentales de derechos humanos a que se pronuncien y exijan que esta persecución a los abogados termine de inmediato. Le llamo a la Asociación Americana de Juristas, le llamo a la Fundación al Debido Proceso, le llamo a la Human Rights Watch, en fin, a todas esas entidades que aseguran defender derechos humanos y que hoy tienen un caso patente, fresco, con evidentes pruebas y que se deben de pronunciar. Y por supuesto a todo el gremio de abogados de mi país a que asuma con valentía la defensa
de los abogados que hoy también ingresan al club de los perseguidos políticos. Esas serían mis palabras y nuevamente mi solidaridad con los abogados defensores, con Banda Piñato y con todos aquellos que son objeto de persecución arbitraria, ilegal, por motivaciones políticas. Bueno, muchas gracias, Sigfrido. Y les quiero pasar, se están sumando Stephanie Armendáriz también, consultora de Ecuador, y les quiero pasar un video de Bukele que no tiene desperdicio, y si no fuera tan grave podría ser hasta un paso de comedia. Y los invito a que le presten atención para que cuando volvamos, dura unos 3 minutos más o menos, volvamos del video, podamos hacer algunas aclaraciones y algunas observaciones del mismo. Tuvimos una reunión donde asistió el embajador de Estados Unidos, el fiscal general de la República, el jefe de fracción de Arena, el presidente en ese tiempo de la ANEP, Luis Cardenal, y los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, los 5, incluyendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y asistió también un delegado, uno de nuestros abogados, y un delegado de la Sala de lo Constitucional. Vinieron los 5 magistrados, los 5 de 5, para los que no saben cuántos son. Y el presidente de la Corte, Pineda, doctor Pineda. Estuvimos conversando y llegamos al acuerdo de la ley de cuarentena. Porque ellos decían, y nos dijeron en esa reunión, de que que necesitábamos una legislación que regulara la cuarentena. Y ahí llegamos al acuerdo de hacer la ley de cuarentena. Por eso es que de repente ustedes vieron que Arena aprobó esa ley de cuarentena, porque era producto de un consenso que tuvimos con la Sala de lo Constitucional. Llegamos a ese acuerdo e incluso el día siguiente hubo otra reunión en donde se reunieron el delegado de la Sala de lo Constitucional, se reunieron con Rodrigo Ávila y con René Portillo Cuadra. Y ellos plantearon algunas dudas que tenían sobre la ley y le hicieron las correcciones a esa ley de cuarentena. Una vez fue aprobada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional en privado, lo cual no se puede hacer porque ellos no pueden adelantar criterios. Sin embargo, ellos me dijeron, lo vamos a hacer de esta manera para poder darle estabilidad al país. Claro, estaban bajo la presión de otros entes. Y ahí estaba a la par del presidente de la ANEP, estaba Raúl Melara, el fiscal general de la República, también avalando lo que se estaba aprobando en ese momento. Se aprobó la ley de cuarentena y esa misma ley de cuarentena fue la que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional. En el paquete de inconstitucionalidades declararon inconstitucional la propia ley de cuarentena que ellos mismos habían avalado frente al fiscal general de la República, frente al embajador de Estados Unidos, frente al que ese entonces era presidente de la ANEP, frente al jefe de fracción de Arena y frente al presidente de la República, este servidor. Declararon inconstitucional su propia ley, la que ellos habían diseñado, la que su asesor había luego afinado con Portillo Cuadra y con Rodrigo Ávila. Ahí nosotros nos dimos cuenta que estas personas no se pueden negociar, no tienen palabra, son personas que simple y sencillamente están para bloquear y sabotear al gobierno y lo peor al pueblo salvadoreño, porque no le están saboteando al gobierno en un proyecto que nosotros queramos hacer de una carretera, están saboteando al pueblo salvadoreño en su salud y en su vida. Yo ahí dejé de creer en todos ellos, porque tuvimos una reunión, tuvimos un compromiso, nos lo dijeron ellos, no se preocupe, esta ley está diseñada por ellos mismos. La misma Sala de lo Constitucional, y ahora lo denuncio públicamente, nos apoyó a hacer esa ley. Nos delegó un abogado para hacer esa ley. ¿Cómo se llama el abogado que delegaron para hacer la ley? Jorge Silíazar. Él fue el delegado de la Sala Constitucional para hacer esta ley y ahora la declaran inconstitucional. ¿Bajo qué lógica? Si ellos mismos hicieron esa ley. La ley de cuarentena fue diseñada por la Sala de lo Constitucional y fue esa Sala de lo Constitucional la que ahora la declara inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben cómo funciona la política en este país, y se mueve así y se mueve así.
Bueno, algunas reflexiones para hacer. Si empezamos por el final, ustedes saben cómo se maneja la política, así, asá. Yo no sé qué rol está ocupando Bukele, no sé, es vendedor de popcorn, no sé, es el presidente de la nación, hace política. No se tendría por qué agraviar de la política. No sé si advirtieron también que cuando empieza la reunión, él habla como nunca ha reconocido ningún presidente de la nación en ninguna parte del mundo. Él habla de algo significativo. Él habla de la presencia del embajador de Estados Unidos en esa reunión. Esto, verdaderamente, es algo notable en el desarrollo de todo lo que nosotros sabemos e intuimos desde nuestras investigaciones de hace años. Estamos viendo cómo está admitiendo el presidente de la nación, admite la presencia de un organismo de un país vecino, de El Salvador, dentro de una reunión privada donde se estaban definiendo destinos estratégicos de El Salvador, porque sobre pretexto del COVID se estaba hablando de pactos espurios, de adelantos de resoluciones y de adelantos de estrategias legislativas. O sea, no estoy con esto queriendo decir que estas reuniones no existen y me estoy asombrando, sino estoy viendo de la forma en que Bukele sigue manipulando y sigue presionando a esos jueces, que se fijaron las veces que nombró la palabra 5, las veces que nombró. Digo, me parece un mensaje por lo menos, si no mafioso, cuasi mafioso. No sé, Pedro, te paso la palabra. Sí, gracias. Bueno, en realidad que lo que evidencia el video es tipos de reuniones que de alguna manera se sabía que existían, pero no con ese grado de certeza, los actores que se reúnen y el tipo de cosas que pactan. Entonces, por ahí puede verse también que para los casos de relevancia política, da pie a pensar que este tipo de reuniones también se llevan a cabo y que algunas cosas se deciden de esa forma o se dan líneas de esa forma. Y por ahí es que nosotros es que insistimos de que desarmar estos entramados judiciales que vienen elaborados con este tipo de actores, con este tipo de construcciones, es difícil, mas no es imposible. Y ahí es donde adquiere más fuerza la tenacidad, la valentía, los conocimientos jurídicos para enfrentar estos casos y poder poco a poco esclarecer las verdades judiciales que van a desmontar este tipo de conspiraciones. Porque estos casos de lawfare o de persecución política en El Salvador son eso, son especulaciones, son ataques directos contra ciertos sectores para deslegitimarlos, para quitarles fuerza, para hacerlos ver como personas que han cometido delitos cuando ello no ha sido así. Y es muy aleccionador el ver que existen este tipo de acuerdos bajo la mesa entre los intervinientes de diversos poderes, de diversas influencias, y entonces ahí uno entiende cómo es que aparecen conectadas algunas cosas, ¿no? La resistencia de algunos jueces a aplicar correctamente la ley, ampliar plazos vencidos cuando eso es prohibido en cualquier jurisdicción del mundo, atender casi de manera automática requerimientos de la fiscalía y que luego vengan personas con uniformes policiales a meterse en la casa de un abogado. Es decir, hay una serie de factores, de circunstancias que se dan que nos indican que no estamos enfrentando casualidades, pero sí nos indica
que tenemos la ley en nuestro favor, que tenemos la justicia y los derechos a nuestro favor. Y por eso es que no debe claudicar nuestra lucha en esta batalla, ciertamente desigual en cuanto a fuerza, pero bastante a nuestro favor en cuanto a argumentos. Muchas gracias, Pedro. Queríamos invitar a ver si alguno de las personas que están asistiendo quería decir alguna palabra, alguna observación, pero no sé, lo dejo al criterio de los participantes. Si me levantan la mano, me hacen señas. Ahí está. Vamos con Diego Paul y después con Sigfrido. Buenas tardes con todos. Qué importante esta reflexión que nos evidencia que son aspectos muy similares en el continente, con particularidades, tonalidades, pero definitivamente son aspectos que poco a poco nos indican ese simulacro de instituciones que tenemos. Y ahí hablo más en calidad de sociólogo que de consultor político. La necesidad de revivir estas instituciones, o sea, de entender que lo que vivimos no es un aspecto coyuntural y que las herramientas mal utilizadas se desgastan. Se desgastan los medios de comunicación, se desgastan los agentes que intervienen, se desgasta la credibilidad y obviamente todas las afectaciones a la democracia. Eso nos obliga a vincular al sistema de derecho mucho más allá de ese elemento autónomo, de ese elemento que solo está para impartir justicia, cuando en realidad esa justicia es la representación de muchos valores sociales. No importa este momento cuál sea el hecho, sino quién diga y cómo lo relate, con cuántas cámaras, con cuántos micrófonos e inclusive con cuántos troles. Con eso, la necesidad de parar ese simulacro, porque además, lo grave de todo esto, o para agravar más la situación, hay que recordar que esto es un círculo. Ya cuando vivimos estos simulacros, lo único que hacemos es un círculo que tarde o temprano van a darse la vuelta. Y se van a dar la vuelta en contra de ellos. Y empezará ahí sí una guerra de vendetas, que es lo que definitivamente no queremos bajo ningún punto de vista como ciudadanos del mundo. Muchas gracias por tu aporte, Diego. Sigfrido, tenés la palabra. Sí, Diego, es que ese video que tú acabas de colocar con las declaraciones de Bukele es una pieza que debe de pasar a la historia de tanto de las ciencias políticas como de las ciencias jurídicas, de cómo los poderes se reúnen para tomar decisiones independientemente de que sean válidas, que sean constitucionales o no. Tú retratas exactamente lo que ha estado sucediendo en el país en estos últimos meses. El presidente de la República, bendecido por el embajador norteamericano, convoca al fiscal general, convoca a los magistrados de la Sala Constitucional, convoca a algunos personajes políticos, y ahí entre cuatro paredes, de manera antidemocrática, violentando la independencia de los poderes públicos, toman decisiones. Y yo lo que agradezco de Bukele es que haya sido tan honesto en exhibir el modus operandi, cómo de una manera mafiosa, al margen de la Constitución, al margen de la legalidad, al margen de la ética incluso de los funcionarios públicos, llegan, se confabulan, construyen una verdadera conspiración político-judicial para tomar decisiones. Que luego en el camino alguien no cumplió, pues ese ya es otro problema. Pero yo me imagino, estimados amigos y amigas, cómo allá por el mes de julio o junio del año pasado se habrá dado esa misma reunión con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el embajador norteamericano, o embajadora creo que era entonces, el fiscal general, y dijeron: a Sigfrido Reyes lo tenemos que procesar al margen de que no exista ninguna prueba, al margen
de que no exista ningún indicio, al margen de que las investigaciones técnicas, profesionales de la misma Corte Suprema de Justicia digan que no hay ningún elemento para acusar a este personaje político, no importa, lo tenemos que sacrificar, lo tenemos que lapidar judicialmente y lo tenemos que perseguir penalmente, a él, a su familia, a sus allegados. No me cabe ninguna duda que así sucedió. Lo que pasa es que esa historia no la ha contado Bukele. Algún día espero que la cuente, o algunos de los que participaron en esa conspiración. Bueno, tanto es así que después que se da esa reunión y esa fatídica e ilegal decisión de la Corte Suprema, meses después es el mismo Bukele quien anuncia al país que ha dado la orden de capturarlo, cuando el fiscal general ni siquiera se había pronunciado, evidenciando una vez más la subordinación del fiscal general al presidente de la República y el rol inconstitucional, arbitrario, que ejerce Bukele controlando todo el entramado del sistema judicial. Así que me parece sumamente valiosísima esa pieza de video, porque refleja el funcionamiento de una organización mafiosa, su verdadero modus operandi. Gracias, Diego. No, gracias a vos, Sigfrido. Sí, María Silvia, le damos la palabra. Buenas tardes. Yo soy una abogada salvadoreña, me llamo María Silvia Guillén, y en primer lugar saludar a mis colegas que tan valientemente están ejerciendo la defensa de varios casos de esta naturaleza en El Salvador, y sin duda que contra viento y marea, porque yo les quiero contar que en El Salvador es un grave escepticismo yo no me meto con casos políticos, yo no me meto con casos de políticos, y especialmente si esos políticos son de izquierda. Entonces realmente mi reconocimiento a los colegas y decirles que realmente en El Salvador, así como en toda la región, no es casual lo que está pasando, y no por realidades muy concretas, sino porque como que hay una gran línea a nivel continental para que aquí el gran pecado de haber sido gobernante de izquierda, funcionario de izquierda en algún momento, no se vuelva a repetir en la historia de la región, porque esto les va a pasar. Lo cierto es que yo quisiera traer a cuenta que esto que ha ocurrido con los abogados en este momento, eso de que entra gente armada a sus casas, ocurrió durante el preconflicto y el conflicto armado. Yo creo que quienes vivimos esa época lo recordamos. Aquí muchos abogados se tuvieron que ir del país porque eran perseguidos, porque el hecho de estar defendiendo a alguien con ciertas características lo convertía también en delincuente. Y a eso vamos, Pedro. Entonces yo creo que sería... ¿Hola? Entonces yo creo que sería muy importante que sigamos haciendo todas estas reflexiones, pero que también a nivel continental pensemos, ¿y qué vamos a hacer? Porque lo que le está pasando a los abogados en El Salvador es cuestión de tiempo para que pase en la región, y están pasando cosas con periodistas, con organizaciones de derechos humanos, con todo aquel que tenga una voz contra el gobierno o que tenga una historia de gente de izquierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tendríamos que juntarnos a nivel continental en un gran esfuerzo que tenga en cuenta todos y cada uno de los casos que hay en la región. Gracias. Bueno, muchas gracias, María. Y te cedo, Pedro, si querés la palabra, advirtiendo, como me habías dicho, Marvin se tuvo que ir porque tenía otra reunión, así que, pero bueno, lo sustancial de Marvin era visibilizar su denuncia, y me gustaría que terminemos, si querés, con tu palabra, terminemos este encuentro, ya llegamos casi una hora y media, y bueno, te cedo la palabra, Pedro, agradeciendo desde ya a todos los presentes. Bueno, sí, agradezco pues esta oportunidad que se nos ha dado
para poder exponer ese ataque, ese atropello del que principalmente fue víctima el colega Marvin, para alzar la voz y decir, miren, también están persiguiendo a los abogados, también quieren impedir que haya una defensa técnica calificada para las personas que están enfrentando juicios con cierta o con mucha connotación política. El llamado es siempre a la denuncia, a activar los mecanismos, a la exigencia de investigación de estos hechos. Aprovecho para exigir que la Fiscalía salvadoreña y la Policía Nacional Civil investiguen estos hechos mediante una indagación independiente y que se pueda establecer la responsabilidad de las personas que llegaron a la vivienda del colega y sobre todo quién dio la orden para que eso se realizara de esa manera. También pedimos que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se pronuncie y vierta una resolución sobre estos lamentables hechos ocurridos. Igualmente, un llamado vehemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante quien se han solicitado medidas cautelares para el colega y demás personas afectadas por estos hechos. Y también a la comunidad internacional, a organismos de derechos humanos, para que se interesen por este tipo de vulneraciones y para que levantemos la voz al unísono de que no puede estar ocurriendo esto en países que se jactan de ser democráticos. Tenemos que construir una verdadera democracia en donde se permita no solo que no se vulneren derechos de los ciudadanos, sino que también que cuando las personas que ejercemos como abogados alzamos la voz para defender a los ciudadanos afectados, también se nos respete el ejercicio de la profesión y se respete la integridad, la vida y el poder trabajar en un ambiente de normalidad para atender estos casos. Bueno, muchas gracias, Pedro. Los despedimos a todos y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca este mal que nos afecta. Como bien decía María, no es una cuestión de El Salvador, es una cuestión de toda Latinoamérica y sí, es un plan sistemático como fueron las dictaduras de la década del 70 y del 80, son golpes blandos, son ataques ayornados a los nuevos tiempos, a este mundo líquido que estamos viviendo, donde la palabra tiene un valor relativo, donde, como diría alguna canción de un conjunto de rock en la Argentina, decían que, para finalizar, que el bien y el mal definen por penal. Con esa misma arbitrariedad, parece que tendríamos que enfrentar las verdades que nosotros abrazamos y desde este espacio, porque nosotros lo decimos de verdad y no tenemos que ocultar que somos de izquierda, ¿no? y que amamos esto, porque a diferencia de ellos, nosotros damos la cara. Muchas gracias a todos.